No tengo frío, déjame en paz, no le entregaré este niño a alguien malo como tú. La noche en que se informó sobre una gran ola de frío en las noticias, estaba corriendo a casa, fue entonces cuando vi a mi sobrina, pero algo sobre ella parecía fuera de lugar. Por alguna razón ella no llevaba su abrigo. Lo llevaba en sus brazos mirando más de cerca lo que sostenía. Me sorprendió ver que era un bebé. Además, tanto mi sobrina como el bebé parecían inusualmente delgados y sus ropas estaban sucias. Con este frío, ¿a dónde vas con un bebé? Incapaz de ignorar a mi sobrina temblorosa, le ofrecí dejarla descansar un rato en mí. En cuanto me vio me espetó enojada: cállate, ¿quién dice voy a tu casa? Yo tengo una mala relación con mi hermana y su hija, a mi sobrina tampoco le agrado. Aún así su rechazo fue más fuerte de lo que esperaba, lo que me tomó por sorpresa, pero bajo el cielo frío sentí que era peligroso dejar mi sobrina y al bebé solos. Tratando de sonar como lo más gentil posible y sonriendo invité a mi sobrina a mi casa, pero ella se negó firmemente. Mamá dijo que nunca confíes en ti, no sirves para nada. Mi sobrina no tomó mi mano ignorando todo lo que dije y siguió resistiendo con su cuerpo vacilante. Lo debería, ¿cómo puedo ayudarlos? Mientras estaba internamente en pánico pero aún intentaba persuadir a mi sobrina, un auto se detuvo inesperadamente justo al lado de nosotros, sorprendido por lo que podría estar sucediendo a continuación. Me asombré al ver a mi esposo saliendo del auto. Bueno, entonces no hay opción. Tendré que tomarla por la fuerza, simplemente. Y antes de que nos diéramos cuenta, rápidamente levantó a mi sobrina, bebé y todo y rápidamente los colocó dentro del auto. Apúrate y entra, me instó, y mientras yo subía al asiento del pasajero, él arranqué el auto con cierta brusquedad. Protesté por su acción contundente, similar a un secuestro, pero él siguió adelante sin decir una. El lugar al que finalmente llegamos me dejó sin aliento. Mi nombre es Maple. Soy una típica ama de casa de 29 años, nacida y criada en una familia común y corriente y casada con un hombre común. Tengo una hermana mayor de 2 años. No recuerdo que nuestra relación fuera particularmente mala durante nuestra infancia, aunque teníamos peleas ocasionalmente, también jugábamos juntos, solo un par de hermanos promedio. Sin embargo, después de convertirnos en adultos y al casarse mi hermana, cambió. El hombre con el que se casó era lo que se llamaría rico. Él conducía un auto de lujo, usaba relojes de alta gama y siempre vestía trajes elegantes influenciados por los valores de esposo. Los gastos de mi hermana se volvieron extravagantes. Después de casarse ella comenzó a comprar caro, terminaba la ropa y los accesorios uno tras otro e incluso para las compras diarias solo compraba en supermercados exclusivos. No solo eso, sino que comenzó a menospreciarnos a mí y a nuestros padres, llamándonos pobres. Además, mi hermana y su vivían en la ciudad de al lado a la nuestra y ella se jactaba de su casa en cada oportunidad, lo cual honestamente se volvió molesto. Vivir en un departamento es algo que solo hacen los pobres. Qué lástima que si te hubieras casado con un hombre rico como yo, podrías haber vivido en una casa espaciosa y como la mía. Esta casa es súper cómoda, vale el $1.000.000 que gastamos en ella cada vez que nos encontramos. Mi hermana hacía alarde de su riqueza y mi irritación creció hasta que un día finalmente me enojé lo suficiente. Siempre hablando de dinero, es tan molesto, estoy feliz con mi casa y mi. Dejan de interferir. Mientras le gritaba con la cara roja y casi arremetiendo hacia adelante, ella resopló y se rió. Debes estar celoso, ¿no es así, o no? Los celos de los pobres son tan indecorosos. Al ver a mi hermana mirando hacia abajo y burlándose de mí, llegué a despreciarla profundamente en mi corazón. Después de ese, los comentarios sarcásticos de mi hermana se intensificaron incluso en las reuniones familiares en la casa de nuestros padres. Ella deliberadamente se burlaba de mí y de mi esposo porque todo lo que su esposo gana es tan poco que debe ser un empleado regular incompetente. Oh, es por eso tienes que trabajar a tiempo parcial. Vaya, eso. Triste. Tu boda fue muy barata. ¿No es así? Casi todos eran familiares allí. En contraste, mira la nuestra. Nuestra ceremonia fue lujosa. Tuvimos 100 invitados y el lugar del vestido y la comida fueron de primera categoría. Solo tú podrías haberte casado como lo hice yo. Mi codiciosa hermana incluso intentó quitarme el collar una vez que el único artículo de marca. Tenía un tesoro que me regaló mi marido para mi cumpleaños,
pero parecía que mi hermana no podía soportar que yo tuviera una marca. Artículo: ¿Cómo se atreve a marcar a una persona pobre como tú? Productos en realidad no te convienen en absoluto. Es una lástima por el collar. Me quedaría mucho. Así que dáselo al final. Ella no logró tomar el collar, pero... Ella rompió la cadena y lloré en silencio sintiendo como si hubiera destruido un recuerdo compartido con mi esposo después de ese incidente. Comencé a ignorar a mi hermana por completo sintiendo nada más que incomodidad cada vez que nos encontrábamos por evitarla. También decidí distanciarme. Su familia. Sin embargo, mi cuñado siempre estaba ocupado con el trabajo y frecuentemente en viajes de negocios, por lo que rara vez nos veíamos, incluso cuando nos encontrábamos, en marcado contraste con mi conversadora hermana. Mi cuñado era un hombre de pocas palabras y casi nunca hablaba, sin embargo, estaba influenciada por mi hermana que hacía de su riqueza. Llegué a ver a mi cuñado como alguien que probablemente también se jactaba de ser rico. Mi hermana y su esposo tienen una hija de 9 años llamada Susan que también parece que mi esposo y yo no nos agradamos. No creo que hayamos hecho nada para justificar tal desdén por parte de ella, pero... Vez que nos encontramos, ella nos mira fijamente e incluso cuando le hablamos apenas responde, mientras que yo me he distanciado de mi hermana. Familia y no es particularmente un problema que me traten con frialdad, incluso mi sobrina me hace sentir un poco triste, así que aunque he logrado cortar los lazos con mi hermana y su familia. Menudo escucho sobre las actividades de mi hermana a través de un vecino que trabaja en parte tiempo en el mismo lugar que yo. Según ellos, mi hermana recientemente dio a luz a su segundo hijo, mientras está ocupada con el cuidado de los niños, parece estar viviendo feliz disfrutando de sus marcas favoritas en un día tranquilo. Interactuar con mi hermana, liderando una calma vida. Me encontré con un incidente inesperado. Fue en pleno invierno cuando las noticias eran sobre una ola de frío severo entrante y se esperaba que comenzara a nevar. Me dirigí al supermercado local para terminar algunas compras. Hacía increíblemente frío como lo habían dicho las noticias. Advertí y estaba rápidamente con mi bufanda subida hasta mi nariz y en el camino vi a mi sobrina Susan antes de que Susan me notara. Pensé en irme rápidamente, sin embargo, algo en ella parecía no llamar mi atención, extrañamente no la estaba usando. Abrigo simplemente sosteniéndolo en sus brazos mirando más de cerca lo que llevaba. Me di cuenta que era un bebé. Para mi sorpresa, además, tanto Susan como el bebé parecían anormalmente delgados y sus ropas estaban sucias. Ella caminaba con su nariz de color rojo brillante apretando el abrigo con fuerza. El bebé como para protegerlo del frío, claramente luchando y temblando por el frío. Susan, ¿a dónde vas con este frío? Con un... Vamos, al menos ven a mi casa para calentarte un poco. No podía simplemente ignorarla. Y llamé a mi sobrina asustada por mi voz. Ella saltó y luego al verme comenzó a gritarme agresivamente: cállate, quien dice voy a tu casa. Aunque sabía que no le agradaba su rechazo me tomó por sorpresa, pero en condiciones tan... Sentí que era peligroso dejarla a ella y al bebé solos. Pero debes tener frío sin el abrigo puesto. Vamos a calentarnos un poco en mi casa y luego puedo llevarte a casa, ¿vale? Traté de hablar con mi sobrina con el tono más gentil y una sonrisa, pero ella fue inflexible en su negativa. No hace frío. Déjame en paz, tengo que proteger a este bebé. No se los entregaré a alguien malo como tú. No te lastimaría ni a ti ni al bebé. Te prometo. Mentiras, mamá dijo que nunca confío en ti. A pesar de mis intentos de acercarme, mi sobrina no tomó mi mano y se negó a escuchar nada de lo dije, continuando resistiendo con su cuerpo inestable. Estaba internamente en pánico, preguntándome cómo podría ayudarlos cuando de repente un auto se detuvo justo al lado. Nosotros, para mi sorpresa, fue mi esposo quien se bajó del auto. Bueno, no hay opción entonces, supongo que tendré que tomarte a la fuerza, diciendo solo que rápidamente levantó a mi sobrina. Y todo y los metió en el auto. Maple, apúrate y sube, me instó, y mientras corría hacia el asiento del pasajero, arrancó el auto con un poco de brusquedad. Solo mantén la calma y no te haré daño, por favor, no hagas un escándalo, dijo con indiferencia, sin siquiera mirar a mi sobrina. Mi sobrina tal. Intimidada por la firmeza de mi esposo o lo repentino de ser llevada al auto, se quedó callada, un marcado contraste con su comportamiento anterior. Sin embargo, se veía tan pálida y débil que parecía que iba a colapsar en cualquier momento. Mi esposo nos llevó,
incluida mi sobrina y el bebé directamente al hospital perdidos en confusión. Una enfermera se llevó a mi sobrina y al bebé mientras esperaban que terminara el examen. Le pregunté a mi marido. Oye, ¿qué es todo esto de por qué estabas ahí hace un momento y por qué te llevaron deprisa al hospital? De todos los lugares, su acción contundente, casi similar a un secuestro, me hizo poco confrontativo, pero él respondió con una sonrisa: fue pura coincidencia que yo estuviera allí, simplemente pasó de camino a casa desde el trabajo. Tenía curiosidad por saber sobre qué estaban discutiendo, pero más que eso, Susan y el bebé se veían terriblemente pálidos. Solo pensé que necesitábamos llevarlos a un lugar cálido de inmediato. Inicialmente pensó que casa sería suficiente para abrigarse, pero se alarmó por su peso anormalmente ligero cuando los levantó, temiendo que su pobre complexión, no solo por el frío, sino posiblemente por una enfermedad. Instintivamente decidió no ir a casa sino a un hospital que pudiera brindarle la atención adecuada, aunque el hecho de que lo subieran repentinamente al auto fue shock. Si mi esposo no había aparecido y era solo yo, no habría podido hacer nada reflexionando sobre ello. Sus acciones, aunque bruscas, fueron inmensamente apreciadas. Finalmente, parecía que el examen de mi sobrina y el bebé estaba completo y el médico nos informó a mi esposo y a mí sobre su condición. Aparentemente ambos sufrían de y ahora recibían 4 gotas mientras descansaban en camas calientes. Aparte de la desnutrición, no parecía haber otras anomalías que nos brindaran un alivio inicial. Sin embargo, la situación de un hombre de 99 años que deambulaba afuera sin supervisión de un adulto cargando a un bebé desnutrido. Levantamos sospechas de negligencia cuando le informamos al médico que estábamos plenamente conscientes de las circunstancias. Él inmediatamente informó la situación a la policía. Unos 30 minutos más tarde, después de que los 4 terminaron y mi sobrina se despertó, tuvimos la oportunidad de hablar con ella. Si fue el ambiente hospitalario o la calidez del lugar lo que la calmó, mi sobrina ya no estaba en su anterior de rechazo total y estaba dispuesta a entablar una conversación normal. Según ella, mi hermana, su madre, se encontraba actualmente de viaje con amigos y no en casa. De igual manera, mi cuñado estuvo ausente debido a sus habituales viajes de negocios. Durante la ausencia de mi hermana, ella había dejado todo el cuidado del bebé a sobrina con la instrucción: tú te encargas de él. Sin embargo, sin ninguna orientación específica, mi sobrina había estado tratando de cuidar al bebé imitando lo que había visto hacer a su madre. En medio de esto, la tez del bebé se puso pálida y comenzó a llorar desconsoladamente. Sin poder calmar al bebé, mi sobrina decidió llevar bebé al hospital. Usó su único abrigo, envolver al bebé para calentarlo en la guerra y partir hacia el hospital a pesar del frío. Me topé con mi sobrina durante ese viaje. Si no los hubiéramos encontrado, mi sobrina y sus hermanos podrían haber muerto congelados. Al darme cuenta de esta posibilidad, me hizo temblar. Por cierto, Duro, ¿por qué tenías una actitud tan aversiva hacia mi esposa? Mi esposo preguntó casualmente y mi sobrina desvió la mirada torpemente mientras respondía. Al parecer, desde muy joven mi hermana le había inculcado la mentira de que yo era una mala persona. Le dije a mi sobrina que mi hermana me había intimidado desde que éramos niñas. Es una mala persona, así que nunca debes acercarte a ella. Por supuesto, eso estuvo bien para mi hermana, pero para un niño, las palabras de una madre lo son todo. Sin verificar la verdad, mi sobrina creció creyendo que yo era el enemigo que acosaba a su madre. Sin embargo, al presenciar cómo mi esposo y yo tratamos de ayudarlos esta vez, ella se preguntó lo que le había dicho su madre. Es lo que mamá dijo, ¿cierto? Si la estabas acosando, mi sobrina preguntó con ojos sinceros y sacudí la cabeza en respuesta. Tu mamá y yo nos llevábamos bien cuando éramos niños. Si no me crees, deberías preguntarle a la abuela y al abuelo. Conmovida mi respuesta, mi sobrina, entre lágrimas, se inclinó profundamente. Lamento haber sido tan desafiante cuando apenas eras tratando de ayudar. Lamento haberte odiado todo este tiempo porque creí lo que dijo mamá. Comprender la razón por la que a mi sobrina siempre le habíamos disgustado me trajo alivio, pero también un fuerte enojo hacia mi hermana. Según mi sobrina, hermana no volvería hasta mañana, así que decidimos cuidar de mi sobrina y sus hermanos por la noche. Después de disculparme, mi sobrina pareció sentirse más ligera y comenzó a entablar conversaciones normales con nosotros. Seré todavía un poco incómodo al sentirla cada vez más cómoda.
Le pregunté. Sobre su vida diaria mientras cenábamos en nuestra casa, resultó. Incluso antes de que naciera el bebé, mi sobrina a menudo tenía que quedarse sola en casa durante esos momentos. Mi hermana no preparaba la comida con anticipación ni le daba dinero para la comida, dejando a mi sobrina sola. Pasar hambre. Sentí una ira latente hacia las acciones egoístas de mi hermana después de asegurarme de que mí y el bebé estuvieran alimentados y se hubieran quedado dormidos. Llamé a mis padres para planear venganza contra mi hermana. Al día siguiente, mi esposo y yo llevamos a mi sobrina y a sus hermanos a mi casa. En la casa de mi hermana mis padres ya estaban esperando allí y mi madre se apresuró a abrazar a sobrina y a sus hermanos en el momento en que los vio. Has pasado por un momento difícil, ¿no? Lo hiciste bien. Abrazado por mi madre, mi sobrina derramó lágrimas en silencio y entonces decidimos esperar el regreso de mi hermana mientras dejaba a mi sobrina con mi madre. Fui por el barrio a preguntar sobre el comportamiento. Mi hermana, cuando le conté que había estado descuidando a mi sobrina y al bebé para salir, la mayoría de los vecinos se indignaron y compartieron sus observaciones del habitual trato frío de mi hermana hacia mi sobrina, incluyendo gritarle frecuentemente también. Después de enterarme de que se esperaba que mi hermana regresara a casa en algún momento. La tarde de hoy, la esperé con mis padres. Intenté llamar al celular de mi hermana para informarle que nos habíamos ocupado mi sobrina durante la noche y que estábamos esperando su regreso en su casa, pero como era de esperarse no respondió, así que ignorando la falta de respuesta de mi hermana seguí esperando su regreso en entrada de su casa junto con mis padres. Después de un rato mi hermana regresé a casa con algunos amigos. ¿Por qué estás aquí? ¿Y mamá y papá también? ¿Qué quieres al verme? Mi hermana inmediatamente mostró su disgusto sin tratar de ocultarlo. La miré fijamente sin retroceder y dije que anoche encontramos a Susan. Caminé con él. Y los cuidé. Intenté comunicarme contigo muchas veces, pero nunca te diste cuenta. Debería haber habido numerosas llamadas perdidas no solo de mí sino también de la policía y de nuestros padres con respecto a este asunto. Señalándole esto a mi hermana, quien parecía no darse cuenta, la impulsó a revisar rápidamente su teléfono al ver el registro. Llamadas. El color desapareció de su rostro al darse cuenta de que la situación era grave. Después de ver llamadas perdidas de la policía también dijo: oh, acabo de recordar que tengo algo más que hacer, así que estaré. Vamos a esperar. ¿A dónde crees que vas? Mientras ella intentaba huir, nuestro padre la agarró por el cuello para la atrapó nuestro padre. Mi hermana momentáneamente trató de luchar y resistir, pero pronto se rindió y agachó la cabeza con resignación. Nuestros padres siempre han sido estrictos con los modales y la etiqueta y desde pequeños mi hermana y yo fuimos educados para ser muy disciplinados. Agradezco a mis padres por inculcarnos la actitud y los modales que uno debe tener como persona, pero mi hermana parecía tener problemas con tales formalidades y a menudo no le agradaban nuestros padres porque con frecuencia escapaban de su disciplina. Mis padres, particularmente mi padre, nunca pasaron por alto ese comportamiento por parte de mi hermana y creo que su actitud hacia ella era bastante estricta, tal vez. A esto, incluso cuando era adulta, mi hermana todavía se siente intimidada por nuestro padre. El lado de nuestra familia discutió tan pronto como mi hermana regresó a casa, especialmente cuando mi padre la sorprendió tratando de huir, causó que sus amigos se sintieran incómodos frente a ellos. Nuestros padres la regañaron en voz alta por el maltrato. Sus nietos, incluido este incidente: ¿cómo pudiste irte de viaje dejando atrás a un niño de 9 años y un bebé? ¿Qué estabas pensando? Dices que Susan es la responsable, pero ella todavía es una niña para dejar el cuidado de un bebé en un niño así. Madre, y no es solo esta vez, parece que dejado a Susan sola para que se las arregle sola muchas veces antes sin siquiera preparar la comida. ¿Te das cuenta de que eres madre? Si tu marido está a menudo en viajes de negocios es aún más tu responsabilidad cuidar el hogar y los niños, ¿no es así? Cuando mis padres revelaron más sobre el comportamiento de hermana, sus amigos estaban desconcertados y preguntaron: ¿qué quieres decir? Y no dijiste que dejarías a los niños con tus padres. Sin embargo, presenciaron la ira de nuestros padres, la timidez de mi hermana y la mirada asustada de mi sobrina asomándose detrás de nosotros parecían darse cuenta de la verdad en las palabras de mis padres ahora.
Los presentes miraban a mi hermana como si no pudiera soportar la atmósfera. Mi hermana seguía poniendo excusas mientras temblaba y palidecía. No es así, me dijeron que mi marido estaba en casa ayer. Mentiras. Entonces, ¿cómo explicas todo hasta ahora? Eso fue. Mientras este intercambio estaba en curso llegó la policía. Disculpe, somos de la comisaría central. Un informe anoche sugiriendo que sus hijas podrían ser sometidas a abuso. ¿Podríamos discutir este asunto con más detalle? Espere. Finalmente, sin mucha resistencia, llevaron a mi hermana a la estación de policía. Después de ser llevada a mi hermana, la interrogaron y, al ser su primera ofensa, la liberaron con solo un externo advirtiendo. La persona que apareció como garero de mi hermana era su marido. Parece que nuestros padres se habían puesto en contacto con él anoche y había regresado apresuradamente de un viaje de negocios mientras cuidábamos a mi sobrina y sus hermanos en la casa de mi hermana esperando a sus regresar. Mi hermana y su esposo visiblemente enojado. Por la noche al ver a su padre mi sobrina lo abrazó alegremente. Papá, bienvenido a casa. Susan, estoy en casa, lamento hacerte sentir solo, lo siento, abrazó a mi sobrina con fuerza. Sí, recuperando el tiempo perdido después de acostar a los niños, mi esposo y yo junto con nuestros padres y mi hermana y su esposo. Sentamos a una discusión seria cuando su esposo le exigió que le contara todo. Mi hermana, todavía pálida, miró hacia abajo y puso excusas diciendo que quería un cambio de ritmo debido al estrés de los padres. A pesar de que parece que siempre estás buscando bolsas de marca, es la comidilla del vecindario, ¿sabes lo que no? Manera de que mi hermana estuviera mentalmente agotada por la guardería, convencida de que lo estaba. Mentí, compartí información que había escuchado de mis colegas. Conté no solo este incidente sino también episodios de mi hermana haciendo lo que quería mientras su esposo estaba fuera, como una forma de represalia por sus acciones pasadas. Al escuchar esto, se puso furioso. He estado haciendo esas cosas mientras estaba fuera para probar la verdad de mis acusaciones. Una búsqueda rápida en la casa reveló un alijo de productos de marca escondidos en el fondo del armario de mi hermana, así que lo que Maple dijo es cierto frente a la evidencia de la marca. ¿Vienes, mi? Asintió con resignación. De acuerdo con su confesión, le había mentido a su esposo acerca de que los niños asistían a lecciones costosas para recibir una gran suma de dinero. Además, a menudo descuidaba el cuidado de los niños, no solo cuando estaba fuera sino también cuando estaba en casa. Estoy tan decepcionada de ti, siempre dijiste que las tareas del hogar y el cuidado de los niños adecuadamente. Vamos a divorciarnos, ya hartos de ella. Su esposo declaró su intención de divorciarse de ella. No le quedaban excusas para sus fechorías. Mi hermana aceptó tranquilamente el divorcio. No podía dejar de lado su orgullo por su mansión, suplicándole a su esposo que por favor déjeme casa a mí. Sin embargo, su esposo, que no tenía ningún interés en la casa, acordó transferírsela a ella a cambio de una reducción en su parte de los otros activos. La historia de lo sucedido se difundió entre los vecinos y su círculo de amigos, manchando su reputación de mujer que maltrataba a sus hijos y fue. Por su marido. Nadie quiso ayudar a mi hermana, se enfrentó al desprecio cuando fue de compras, fue rechazada cuando lo intentó, encontró trabajo a tiempo parcial en el vecindario y se aisló por completo. Al final no pudo salir de su casa y se deterioró mentalmente. Mi hermana buscó ayuda de nuestros padres, sin embargo, la habían repudiado. El momento de su divorcio y se negaron a tener cualquier relación con ella. Abandonada por todos, mi hermana ahora vive miserablemente en la una vez preciada mansión que se ha convertido en una casa desordenada. Por otro lado, su esposo había estado buscando cambiar su estilo de trabajo por el bien de la familia. Había solicitado a un departamento sin viajes de negocios con la esperanza de pasar más tiempo con su familia, y parecía probable que su solicitud fuera concedida pronto. Al decidir que no podía dejar a los niños con su madre mayoritariamente ausente, tomó la custodia, una decisión que nuestros padres y yo apoyamos plenamente. A los niños especialmente queridos. Su padre estaba encantado de vivir con él y dijo que podíamos vivir con papá sin ningún aliado. Mi hermana quedó abatida después del divorcio. Mi cuñado y los niños se mudaron cerca de nuestra casa para llenar el vacío de la falta de amor en el pasado. Interacción. Mi esposo y yo a veces jugamos con los realizados.